Buenas tardes, licenciado. Yo soy del grupo número 2 y me ha tocado exponer los capítulos 4 y 5 del libro de Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. En esta ocasión yo voy a hacer énfasis en el capítulo número 4 y sobre todo en específico en el tema de seguridad ciudadana y lo referente a este tema. Voy a comenzar dando una definición. La seguridad ciudadana es aquella donde todas las personas se encuentran libres de cualquier violación a sus derechos. Esta definición es según la Comisión. También dice que el Estado es el que se encarga de garantizar y proteger los derechos de la persona humana. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que la seguridad ciudadana es una dimensión de la seguridad humana. Esto tiene mucha lógica, ya que la seguridad ciudadana se refiere a proteger los derechos en conjunto de una sociedad y la seguridad humana pues se refiere al individuo. Entonces aquí tiene mucha relación. Así también vamos a ver algunas situaciones que agravan el escenario de violencia e inseguridad, porque por sí la violencia se da siempre y todos los días, pero estas situaciones en específico la agravan todavía más. A estas situaciones a las que me refiero son las desapariciones, los linchamientos y la seguridad privada. Bueno, las desapariciones, dice que estas han aumentado mucho más en los últimos años, con el correr de los años. Han aumentado a tal grado a llegar a aumentar al mismo tiempo que los homicidios. Según el Código Penal dice que las desapariciones no solo se dan por autoridades del Estado y cuerpos de seguridad, sino que también se dan por integrantes o miembros de bandas de organizaciones criminales. Tal es el caso de lo que acaba de pasar en Jalapa, donde una señorita desapareció y fue encontrada muerta. Entonces, el nivel de desapariciones va aumentando cada día y es alarmante. Los linchamientos dice que se dan por miembros de una comunidad o del Estado, ya que no se dan por instituciones del Estado regularmente, sino que son por miembros de una sociedad, donde ellos dice que atrapan a un sujeto que creen que ha cometido un delito o una falta y entonces lo lastiman al punto de matarlo en algunas ocasiones. Estos maltratos consisten en apedrearlo, en quemarlo y mutilarlo. Tal es el caso de lo que ocurrió en el PT con el señor que quemaron porque decían que era brujo y había cometido algún delito. También está la seguridad privada. La seguridad privada es aquella que, según informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice que por cada miembro de seguridad pública que hay 3 miembros de seguridad privada. ¿Pero por qué es malo esto? Es malo porque lo hacen de manera ilegal, ya que si no hay ningún acuerdo gubernativo que los respalde, sino que lo hacen de manera ilegal, porque muchas grandes organizaciones o pequeños negocios tienen guardias de seguridad, pero los tienen de manera ilegal, lo que los hace todavía peor. Ahora vamos a ver algunas respuestas estatales, alguna respuesta estatal, políticas de seguridad, Policía Nacional Civil, estados de excepción, rol de las Fuerzas Armadas y escuadrones especiales. Aquí nos referimos a que a todas estas violaciones contra los derechos hay una respuesta por parte del Estado, que son las que vamos a ver a continuación. Primero, en el inciso A, es las políticas de seguridad y Policía Nacional Civil. En estas vamos a comenzar viendo las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad, pues según investigaba, no es muy relevante. Se refiere a instituciones del Estado que se encargan de velar para que no sean violados los derechos de una sociedad. Ahora sí vamos a ver con la Policía Nacional Civil, que es la reforma nacional. En esta se refiere, esta fue creada mediante un acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, firmado el 19 de septiembre de 1996. Mediante este acuerdo, en 1997 se crea la Policía Nacional Civil, siendo esta la institución encargada de velar para que se cumplan todas las normas de nuestros códigos y no sean violados los derechos humanos, aunque es lamentable porque la Policía Nacional Civil no cumple
al pie de la letra su rol, que es velar por los derechos, sino que ellos mismos violan esos derechos. Pero esta institución fue creada con ese fin de protegerlos. También vamos a ver los estados de excepción. Los estados de excepción, en esto según investigaba, según informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice que estos se especializan ante manifestaciones públicas convocadas por pueblos, comunidades en defensa de territorios. También está la participación de los militares en seguridad ciudadana y militarización de zonas de conflictividad social. Aquí también, según investigado, no tiene mayor relevancia. Esto se refiere a que este grupo fue creado para velar por los derechos y que no sean violados los mismos de cada uno de los miembros de la sociedad. También están los escuadrones de cuerpo especial de reserva para la seguridad ciudadana. Estos cuerpos son otra respuesta del Estado para la sociedad. En este acuerdo se legalizó en enero de 2015 mediante un acuerdo gubernativo, el 31-2015, los escuadrones de cuerpo especial de reserva para la seguridad ciudadana. Y esto lo hace, su fin es combatir contra los delitos que se den en contra de los derechos, que son violados según las normas establecidas en los códigos. Y estos cuerpos especiales se formaron por medio de 9 escuadrones. Esas son las respuestas que miramos por medio del Estado. Ahora vamos a ver un impacto. Acá dice impacto diferenciado de la violencia contra ciertos grupos. La violencia se da contra muchas de las personas, pero a veces se da contra grupos especiales, lo cual es aún peor. Pero ahora vamos a ver a continuación cuáles son estos grupos especiales que sus derechos son violados y cuáles son las instituciones que los respaldan. Primero tenemos los defensores y defensoras de los derechos humanos. Bueno, estas instituciones, como su nombre lo indica, ellos defienden los derechos humanos de la población, que según investigaba, si se viola el de una persona, afecta a todo el grupo. Entonces ellos están encaminados a prevenir y a sanar las violaciones a los derechos. También podemos ver otro grupo muy vulnerable, que son las mujeres. Según informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice que aumentó en un 40% en 2001 y en 2010 las violaciones contra las mujeres. Según CEPAL, en 2014 hubo 876 muertes a mujeres, o sea, se violan sus derechos diariamente, y es lamentable cómo las cifras aumentan de que se violan los derechos a las mujeres, y es por eso es bueno que hay instituciones actualmente que se encargan de velar por estos derechos, para que ya no sea la mujer el sexo débil, sino que pueda salir adelante y ya no sean violados los derechos como se ha visto a lo largo de la historia. También están otro grupo vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes. Dice que 2.7 millones de habitantes de niños y niñas en la población guatemalteca son indígenas, y se cometen muchas violaciones contra estos grupos. ¿Cuáles algunos ejemplos que podemos ver? Es, por ejemplo, el trabajo infantil. El trabajo infantil siempre se da, aquí lo podemos ver en nuestro contexto. Por ejemplo, afuera de Campero, por Dollar City, podemos ver cómo niños están vendiendo dulces y los ponen a trabajar a temprana edad. Entonces es una violación a sus derechos. Otro ejemplo que podemos ver es a las adolescentes embarazadas, porque se da desde la violencia intrafamiliar hasta que desde que las agarran en las calles y las violan, y debido a estas violaciones surge un embarazo no deseado. Otro grupo vulnerable de la población son los periodistas y libertad de expresión. Aquí estos dos van entrelazados, ya que los periodistas están en todo su derecho porque tienen un trabajo el cual cumplir,
pero son violados, es violada su libertad de expresión, ya que han habido de asesinatos de periodistas y reporteros, han habido amenazas, han habido amenazas, hostigamientos y agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Estos solo son algunos ejemplos. También podemos ver otro grupo vulnerable que son los migrantes, refugiados, desplazados internos y trata de personas. Esto se refiere a las personas que quieren ir en busca de una mejor condición de vida, pero en el camino no les va muy bien. Cuando llegan, por ejemplo, a un lugar, ellos piden asilo y no se les da este derecho. Esa es una gran violación a sus derechos, y también personas que en el camino son tomadas por otras y luego llegan a ser parte de organizaciones de trata de blancas. Eso es una gran violación a los derechos también, y deberían haber instituciones las cuales velen por ellos. Por último, los últimos dos grupos son las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad. Las personas con discapacidad han sido invisibilizadas en los últimos años, ya que nadie se ha interesado mucho por ellos. Es más, la última encuesta a saber cuántas personas discapacitadas habían para ayudarlas fue en el año de 2005, y ya no se han hecho más encuestas. Entonces ahí se puede ver cómo estas personas no tienen un mejor desarrollo y oportunidades para crecer, sino que se han quedado estancadas, lo cual es una grave violación a sus derechos. Y las personas privadas de libertad. En esto se refiere a las personas que están en centros de detención, que según estudios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que la mayor parte de las violaciones se ha cometido en los centros de privación de libertad, y se violan muchos derechos, como el que no encuentren trabajo y no tienen acceso a la libertad por estar tanto tiempo en la cárcel. Entonces es ahí cuando se tienen que respetar y ya no violar los derechos de estas personas. Esa ha sido mi exposición. Gracias.